Listo, muchachos. Entonces, como les mencioné, vamos a dejar la evaluación abierta unos 20 minuticos más para que la terminen de resolver. Cualquier duda, cualquier situación que se les presente, de pronto alguna emergencia, de pronto se les cayó el internet o alguna novedad, por favor me informan a través del grupo o a través del chat interno, no hay problema. Bueno, muchachos, vamos a iniciar con este tema que es de vital importancia para la eh, eh, correcta atención de las emergencias o eventualidades que sucedan dentro de nuestras instituciones. Con este sistema nos permite pues administrar de forma correcta, adecuada, oportuna, de una manera organizada todas las emergencias que se puedan presentar. Y no solamente nos sirve para atender situaciones de emergencia, también nos sirve, puede ser para atender eventos de afluencia masiva, eh, cualquier servicio de apoyo que prestemos externo, podemos aplicar en diferentes escalas, en diferentes medidas, lo que es el sistema comando de incidentes. ¿Alguna persona tiene noción, sabe lo que es el comando de incidentes? Siga, Sebastián. Listo, permiso para hablar, Micao. Micao, yo pues tengo entendido que el sistema comando de incidentes es la forma o es como el método en el cual se estructura cualquier tipo de emergencia y pues tiene unos pasos a realizar en los cuales interviene el comandante de incidentes, el cual es el que dirige el operativo de la emergencia del momento y para realizar o estructurar de manera correcta cualquier tipo de emergencia. Muy bien. Efectivamente, pues son esa metodología que tenemos para poder atender de manera y administrar, perdón, atender y administrar de manera adecuada una emergencia tanto de pequeña complejidad hasta la mayor complejidad que podamos tener. Entonces, dice que el sistema comando de incidentes fue desarrollado en 1970, pues debido a las grandes catástrofes que se presentaron, sobre todo en los Estados Unidos, en la parte de California, y en donde se dieron cuenta de que, pues, efectivamente tenía un recurso humano, de equipos tecnológicos y demás a su disposición, pero no había una manera organizada para poder realizarla o utilizar estos recursos de manera adecuada. Y pues se estaban dando cuenta que cada quien, cada institución, cada entidad estaba, pues como dicen por ahí, mandando a una manera diferente. Cada quien tenía un punto de vista diferente. Entonces cada entidad jalaba para un lado contrario que la otra. Entonces por esta razón se vio la necesidad de crear de manera administrativa cómo poder operar entre diferentes entidades, entre diferentes instituciones que atienden las emergencias. Entonces, esto facilita muchísimo el trabajo y la administración
de las emergencias, ¿sí? Se optimizan recursos, se habla un solo idioma, se tiene algo denominado alcance y control, que es la manera adecuada de administrar el personal que está operando y también la manera adecuada para el manejo de la información, que es otro de los pilares importantes a la hora de atender una emergencia. El tema de la información pública, el tema de la comunicación y demás. En Colombia tenemos legalizado bajo una normativa que es la resolución 0358 del 2014, por medio de la cual se adopta como procedimiento operativo para los cuerpos de bomberos el modelo organizacional del sistema comando de incidentes. ¿Sí? Entonces, por favor, una tareita para la próxima clase. Van a leer esta resolución, la 0358, ¿sí? Y cada uno de los integrantes de cada uno de los, perdón, un grupo, cada grupo de cada cuerpo de bomberos va a hacer una pequeña exposición de esta resolución, ¿listo? Entonces, lo que es los cuerpos de bomberos de Manta, de Pandi, de Cogua, Chocontá y Villapinzón, se van a organizar y van a echarle una leída a esta resolución y van a preparar una charla de 5 minutos máximo, ¿listo? Puede ser con presentación, carteleras, de la manera pues más dinámica, para que cada uno exprese su punto de vista de esta resolución, ¿sí? Recalco tanto el tema normativo, pues como dicen por ahí, la ley, las normas y reglamentos son para cumplirlos, ¿sí? Entonces, por eso va a quedar esa pequeña tareita. ¿Listo, muchachos? ¿Comprendidos? Sí, mi cabo. Bueno, ahora sí vamos a definir lo que es el sistema comando de incidentes. Dice que es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolo, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente o en un operativo. ¿Listo? Entonces, acá está muy clara la definición, donde nos dice que es la manera correcta, ¿sí?, de poder administrar cualquier eventualidad que se nos presente en las estaciones, en los cuerpos de bomberos. Como lo menciona acá, es una combinación de instalaciones, ¿sí?, en donde ya vienen codificadas con un color, una insignia, unas condiciones específicas para cada una de las instalaciones, donde decimos que reunimos un equipamiento, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con máquinas, herramientas, todas las insumos, equipos, herramientas, accesorios que requerimos para la atención de una eventualidad. También nos dice que tenemos el personal administrativo, personal operativo, el personal de logística, el personal de comunicaciones y entre todas esas personas que nos apoyan durante la atención de eventos, pues es importante asignarles un rol, asignarles una responsabilidad para que se escalone de manera adecuada tanto dudas, inquietudes, solicitudes y demás. También decimos que tenemos los protocolos. Entre los protocolos, pues, son los denominados PONS, que son los procedimientos operativos normalizados, en donde está ya previamente estructurado
cómo va a ser los procedimientos para la atención de esa eventualidad. También hablamos de comunicaciones, lo que les mencionaba, es importante la comunicación, ¿sí? De saber escalonar las solicitudes, de poder comunicarnos como tal dentro del área operativa, dentro del área administrativa, de no de pronto difundir alguna información, puede que no sea falsa, pero sí puede que sea de pronto exagerada o algo, alguna situación que altere la normalidad de la atención de la emergencia. Entonces dice una estructura organizacional común. Entonces, este protocolo, si bien es cierto, está adoptado bajo una resolución aquí en Colombia, ya viene enmarcada desde unos lineamientos que vienen a nivel internacional, ¿sí? Entonces, donde quiera que se presente una emergencia, la estructura organizacional para la atención de esa emergencia de gran magnitud va a ser la misma, ¿sí? Y obviamente, pues, la administración correcta de los recursos, ¿sí? Los recursos los que ya acabamos de mencionar, humanos, equipos y demás, inclusive económicos. ¿En dónde podemos aplicar esta estructura organizacional? En eventos como derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tornados, entre otros, de índole natural. Son aquellos fenómenos naturales, ¿sí? Donde afecte o altere la tranquilidad y la normalidad de las personas o del medio ambiente. También tenemos eventos tecnológicos como son los incendios forestales, los incendios estructurales, industriales y aeronáuticos, que son como lo más, o en este ítem es como lo que más trabajamos y donde más los aplicamos. Los accidentes de transporte aéreo, ferroviario, acuático y terrestre. También tenemos los accidentes domésticos, los accidentes vehiculares e industriales. También lo aplicamos en misiones de búsqueda y operaciones de rescate. En incidentes con materiales peligrosos, que es otra de las funciones de los cuerpos de bomberos de Colombia. La respuesta a derrames de petróleo, los eventos planificados como, por ejemplo, las celebraciones, desfiles, conciertos, plazas públicas y todo lo que tenga que ver con eventos de afluencia masiva. Las visitas de grandes dignatarios, la operación de albergues temporales masivos para la rehabilitación de áreas quemadas o áreas afectadas por cualquier otra eventualidad. Tenemos unos componentes muy importantes que son como esos eslabones en donde nos permite dar conocimiento pleno a lo que es el sistema de comando de incidentes, es decir, toda esta parte estructural del sistema de comando de incidentes, ¿sí? Se avanza en principios de eficiencia y efectividad, ¿sí? Y nos permite asegurar el despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos, minimizando la alteración de las políticas y procedimientos operativos propios de las instituciones que responden. Dentro de estas características y principios, o estos eslabones importantes, encontramos lo que es la estandarización. ¿Qué significa la estandarización? La terminología común, es decir, hablar un solo idioma, ¿sí? Evitar de pronto la codificación a través de los radios. Sabemos que pues, en bomberos utilizamos frecuentemente el código del 10, del 9, del 5. Todos estos códigos en lo que es la implementación del sistema de comando de incidentes y sobre todo cuando se integran otras instituciones, entidades, administraciones municipales, gobernación, gestión del riesgo de nivel nacional y otras entidades externas sobre todo,
vamos a procurar utilizar lo que es la terminología común, es decir, un solo idioma, evitando códigos, hablando fuertes, claros, precisos y concisos. Otra de las características es el mando. ¿Qué es el mando? Esa persona encargada de dirigir de manera adecuada las operaciones, ¿sí? Hay que aprender a establecer y transferir el mando cuando son emergencias ya masivas, cuando ya llega otro cuerpo de bomberos, cuando ya llega, por ejemplo, el delegado departamental, cuando ya llega el señor gobernador y diferentes personas que tienen las características para asumir con mayor responsabilidad, con mayor administración, lo que es el mando de la emergencia. Dentro de este mando tenemos la cadena de mando y la unidad de mando y el mando unificado, el comando unificado. Otra de las características es la planificación y estructura organizacional. Recuerden que cada emergencia es diferente, ¿sí? A pesar de que tenemos los procedimientos operativos normalizados, cada emergencia es diferente, ¿sí? En cada emergencia nos vamos a encontrar de pronto alguna situación diferente, ¿sí? Y en cada uno de estos eventos siempre se debe manejar objetivos, ¿sí? Entonces, un objetivo para un incendio forestal, ¿cuál sería el objetivo? Poder realizar la intervención, poder realizar el control y poder realizar la respectiva liquidación total del incendio, ¿sí? ¿A través de qué? Pues de los recursos que podamos contar en ese momento, ¿sí? No es lo mismo un ejemplo, un incendio de pastizal que un incendio de pronto en alguna montaña, en algún terreno agreste, ¿sí? Dentro de estos planificación, también es necesario realizar el plan de acción del incidente, ¿sí? Una vez planteados los objetivos, realizamos ese plan de acción, qué es lo que queremos lograr para, con los recursos que tenemos, poder realizar la atención inmediata, oportuna y eficaz de ese evento. Alcance de control, hablábamos hace un momento, ¿sí? La capacidad de administrar el personal por cada líder. Ya lo vamos a ver ahorita más detalladamente. Y la organización modular, es decir, ese escalafón que debemos regir y respetar para garantizar la eficiencia del comando de incidentes. No nos podemos saltar de la línea de mando, ¿sí? En donde por andar solicitando de pronto un helicóptero, por ejemplo, a la Dirección Nacional de Bomberos cuando no es necesario, de pronto no son los medios o la persona adecuada para realizar esta solicitud. Hablamos también de instalaciones y recursos. Entonces, lo que les hablaba hace un momento, son aquellas locaciones que se requieren para la atención de esa emergencia y que también se requieren o que tengan algunas características especiales, tanto de infraestructura como de operación y demás. El manejo integral de los recursos. Entonces, el saber administrar los recursos, ¿sí? Si nos asignan 10 carrotanques para atención de un incendio, no vamos a asignar los 10 carrotanques allá metidos dentro del incendio. Entonces, la idea es poder administrar de manera adecuada estos recursos, ¿sí? El recurso también, hablamos de un recurso humano, ¿sí? No desgastar, por ejemplo, el personal cuando las emergencias o las eventualidades son masivas. Entonces, de pronto el desgaste del personal también es necesario evaluarlo dentro de este sistema de comando de incidentes para evitar el estrés postraumático, inclusive la depresión y demás. El manejo de las comunicaciones e información, ¿sí? Las comunicaciones que sean integrales, que sean un solo idioma, que sean asertivas estas comunicaciones.
el manejo de la información e inteligencia. Eso hablaba hace un momento. De pronto no decimos mentiras, sino que exageramos la verdad, ¿sí? Muchas veces sucede. Entonces tenemos un incendio forestal, reportamos 10 hectáreas de incendio forestal, de afectación de pastizales y bosque nativo y demás, ¿sí? Y cuando uno muchas veces hace las visitas con la CAR, cuando solicitan ese apoyo, va uno a cuantificar los daños y no fueron 10, fueron 5 hectáreas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este manejo de la información. Un eslabón también muy importante que es el profesionalismo. Dentro de este profesionalismo existe la responsabilidad, ¿sí? ¿Quién es responsable de la implementación y ejecución del sistema de comando de incidentes? Absolutamente todas las personas que resultan involucradas en la atención de la emergencia, ¿sí? No es responsabilidad ni del comandante, ni del comandante de incidentes, ni del señor alcalde, ni del delegado departamental, no. Aquí la responsabilidad recae en todas y cada una de las personas que actuamos o que atendemos las emergencias. Aquí lo vamos a ver un poco más específico, lo que es la estandarización. En el sistema de comando de incidentes se trabaja bajo una serie de normas, procedimientos y protocolos previamente establecidos que garantizan el acoplamiento y trabajo institucional e interinstitucional con un solo fin. Esto obliga a tener un idioma común y nos lleva a un estándar en el trabajo. Esta primera característica se relaciona con el siguiente principio. La terminología común, lo que les mencionaba. El personal de respuesta usen nombres comunes para todos los recursos de personal y equipo, así como para todas las instalaciones que se encuentren dentro del área del incidente. Las transmisiones se usen un lenguaje claro en el idioma del país, evitando los términos desconocidos o parcialmente conocidos. Aquí también entra lo que les mencionaba, el tema de la codificación por radios. De pronto a nivel interno, de pronto una emergencia que estemos atendiendo el solo cuerpo de bomberos, en este caso pues de Chocontá, no habría problema en utilizar la codificación o los códigos por radio. Lo que sí es cuando ya la emergencia es masiva y ya se involucran otras instituciones. Ahí ya suspendemos códigos y empezamos a hablar de manera clara, precisa y concisa, ¿sí? Aquí vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Entonces, vamos a participar todos. ¿Listo? Van a levantar la mano o de pronto ahora el micrófono, pero entonces teniendo presente que va a hablar una sola persona. ¿A qué se refiere con terminología común? Para todos, ¿qué es esto? ¿Qué es? Una maceta. Muy bien, por ahora lo conocen como maceta. ¿Quién más? Una mandarria. Muy bien, una mandarria. ¿Quién más da? Mi cabo, ese es un martillo de goma. Muy bien, ¿quién más? Un chipote para un trabajo de construcción en El chapulín, que también lo llamamos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? En menos de 10 segundos le alcanzamos a dar 4 nombres a este elemento. En el mundo del rescate se conoce como una mandarria. Efectivamente no alcancé a ver quién fue quien me respondió eso.
pero efectivamente lo conocemos como una mandarria, ¿sí? Y pues existen las mandarrias grandes, medianas y pequeñas, ¿sí? Este otro elemento, Alicates o pinzas. efectivamente, Un alicate, mi cabo. alicates o pinzas, ¿cierto? Esto, Una garlancha. Una pala, mi cabo. Una pala, mi cabo. Pala de punta. muy bien. Lo conocemos como pala, palín, garlancha, ¿cierto? Este otro, Machete. Machete. Un machete. machete, peinilla. O la rula. ¿La qué, perdón? La rula. Esa sí no la había escuchado, pero vea, ¿sí? Entonces, La rula, la macheta, olía machete. bien, muchachos, bien. Esto, Es una cegueta, mi cabo. una cegueta, una sierra, una cizalla, bueno, también la conoció de diferentes nombres. Bien, muchachos. Entonces, esa es la idea de la terminología común, ¿sí? De poder establecer un nombre estándar a a lo que requerimos. ¿Listo? Bien sea desde un radio o bien sea insumos, herramientas, inclusive hasta el mismo personal. ¿Listo? Otro de los eslabones es el mando, ¿verdad? Ya lo vimos. Y dentro de ese mando sí, también vamos a ver lo que es establecer y transferir el mando, ¿cierto? El mando se ve claramente establecido desde el inicio de un incidente, evento u operativo. Cuando el mando se transfiere, el proceso debe incluir un resumen que capture la información esencial para continuar las operaciones en forma segura y efectiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde la primera persona que asume el mando, tiene que dar continuidad de operaciones, o mejor dicho, desde lo que encontró, lo que hizo y lo que falta por hacer, y así sucesivamente empieza a transferir el mando, ¿sí? A ir con ese paso a paso que se lleva en la atención de la emergencia y poder garantizar de que todos los procesos que se hicieron durante el turno del comandante del incidente tenga conocimiento la siguiente persona o el siguiente turno de todas las operaciones que hicieron o se desarrollaron durante la atención del evento inicial. En este caso vamos a hacer una pequeña dinámica. Entonces, me regala un momentico. Voy a ir acá por orden del listado que tengo acá. Vamos a hacer una pequeña dinámica para que todos estén atentos a lo que se va a decir, a nombrar y demás. Yo voy a iniciar, voy a ser el capitán del barco. Entonces, la dinámica inicia así. De Cuba viene un barco cargado de manzanas. Y la siguiente persona que tengo acá, que es Ana María, me va a decir, yo tengo un barco cargado de manzanas y ella le agrega la siguiente fruta y así sucesivamente, de acuerdo al listado que yo tengo acá. ¿Listo? ¿Entendía la dinámica, muchachos? Sí, señor. Entendida, mi cabo. Listo, muy bien. Entonces vamos a arrancar. De Cuba viene un barco cargado de bananos. Sigan a María. De Cuba viene un barco cargado de bananos y peras.
Sigue David Vivas. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras y muchos televisores. Sigue Eduardo Gómez. Un barco viene cargado de bananos, peras y muchos televisores, donde el capitán ¿Qué pasó, David? Agréguele algo, una fruta, un objeto, algo. Bueno, entonces veámoslo así como lo dijo, de capitanes, entonces. Sigue Gabriela. Pero digamos, preguntaba, porque digamos, el David creo que era, no dijo que venía de Cuba, entonces ahí no lo digo, o sí lo digo. Sí, sí, dígalo, dígalo. Lo que pasa es que ahí Entonces lo dijo mal, pero sí, dígalo. Cuba viene con cargado de bananos, peras, muchos televisores, capitanes y zapatos. Muy bien, sigue Jamie o Daniela, no sé cómo le gusta que le digan. Daniela, mi cabo. Un barco Bien. viene de Cuba cargado de bananos, peras, muchos televisores y zapatos. Y capitanes. Eso te iba a decir, se comió los capitanes. ¿Y su fruta o su cosa? ¿Su objeto? Muchos teléfonos. Listo, Daniela, gracias. Lilia Acosta. Buenas noches para todos. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, televisores, capitanes, zapatos y muchos teléfonos. Y también de sandías. Listo, Lilia, muchas gracias. Gracias. Marina. De Cuba viene un carro o un barco cargado de bananos, peras, muchos televisores, capitanes, zapatos, muchos teléfonos y también sandías y moras. Listo, Luz Marina, gracias. Marco Cuervo. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, televisores, muchos capitanes, zapatos, celulares, sandías, moras y mangos. Muy bien, aunque me cambió los celulares por teléfonos, pero bien. Sigue Oscar Alfaro. Creo que es el que me está escribiendo, que está mala la señal y que se escucha entrecortado. Muy bien. Entonces sigamos con Santiago. De Cuba vienen cargado un barco con bananos, peras, televisores, capitanes, zapatos, teléfonos, sandías, Sí, la señal. moras
mango y cocos. Y Santiago, gracias. Sebastián. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, muchos televisores, capitanes, zapatos, muchos teléfonos, sandías, moras, mangos, cocos y equipos de extricación vehicular. Muy bien, Santiago. Wilmar. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, muchos televisores, capitanes, zapatos, muchos teléfonos, sandías, moras, mangos, cocos, equipos de extracción vehicular y equipos de sonidos. Listo. Bien. Sigue Giovanni. Buenas noches para todos. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, muchos televisores, capitanes, zapatos, muchos teléfonos, sandías, moras, mangos, cocos, equipos de extracción vehicular, equipos de sonido y herramientas. Listo, Giovanni. Gracias. ¿Quién me faltó? Tengo ahí un nombre todo raro. No sé quién puede ser. ¿De quién será esta línea? ¿Quién hizo falta? Bueno, vamos a cerrarlo entonces. De Cuba viene un barco cargado de bananos, peras, televisores, capitanes, zapatos, teléfonos, sandalias, moras, mangos, cocos, equipos de extricación vehicular, equipos de sonido y herramientas. Muy bien, muchachos. Esa es la idea del ejercicio, de que a medida que van pasando novedades, situaciones, a medida que va pasando la operación de una emergencia, pues hay que ir actualizando el evento que está ocurriendo. Hay que estar documentando, ir registrando, ir escribiendo con registro fotográfico y demás. Hoy, pues gracias a Dios, la tecnología pues nos ayuda mucho, los computadores portátiles, celulares, fotos, tableros, bueno, y demás insumos que nos sirven para mantener ese pequeño paso de poder llevar el registro, el control de lo que ocurre durante la operación de las emergencias, ¿sí? La idea es que no se nos escape ningún detalle, ¿sí? La idea es mantenerlo todo registrado y bajo un control que nos permita no solamente culminar con el éxito de la atención de una emergencia, sino que nos puede salvaguardar de pronto, Dios no lo quiera, de algún mal procedimiento o de alguna situación que se llegue a presentar y que si no tenemos como ese control, pues nos puede llevar o incurrir de pronto en alguna omisión, en alguna impedición, en alguna extralimitación y demás situaciones que se pueden presentar durante
desarrollo de la atención de una emergencia. ¿Listo, muchachos? Muy bien, gracias por la actividad. Tenemos lo que es la cadena de mando y unidad de mando. ¿Qué significa esto? Se refiere a la línea jerárquica de autoridad establecida en la estructura organizacional del incidente. La unidad de mando significa que cada individuo responde e informa a una sola persona designada. Estos principios aclaran las relaciones de reporte y eliminan la confusión creada por órdenes múltiples y en conflicto. Los encargados del manejo de incidente a todos los niveles deben poder controlar las acciones de todo el personal bajo su supervisión. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que les hablaba hace unos momentos. Es mantener esa línea jerárquica de la administración y la atención del evento como tal. ¿Sí? Yo como, en este caso, en mi cargo, en mi rango como cabo, no me puedo saltar ese mando e ir a hablar, un ejemplo, con el gobernador para solicitarle un helicóptero de apoyo para la atención o el control de un incendio forestal. ¿Bien? Entonces, ese tipo de situaciones o ese tipo de novedades hay que irlas escalonando, ¿sí? De acuerdo a la línea jerárquica, a la línea de mando que se encuentra establecida en ese momento durante la atención de la emergencia, ¿sí? De igual forma, de pronto para los que ya tienen un poco de conocimiento en lo que es comando de incidentes, sabemos que no siempre el comandante de la estación va a ser el comandante del incidente de un evento, ¿sí? Entonces, en ese momento, el comandante de estación pierde su mandato, por decirlo así, durante la atención de esa emergencia y tendría que obedecer al comandante del incidente que está asignado en ese momento, ¿sí? Entonces, hay que tener muy presente, muy claro este tema, el tema de lo que es la cadena de mando, ¿sí? Poder establecer ese jefe nuestro, ¿sí? O ese comandante de incidente, quien se va a encargar directamente de la administración de las emergencias. No, obviamente, si de pronto nosotros dentro de la línea como subordinados vemos que hay de pronto alguna falencia, alguna corrección que hay que hacer, de pronto alguna novedad que se esté presentando, pues obviamente tampoco pues vamos a hacer caso omiso a eso, sino vamos de la manera muy respetuosa, nos dirigimos al comandante de incidentes o a nuestro siguiente nivel jerárquico y pues notificamos de las novedades que se estén presentando. Tenemos lo que es el comando unificado, que hace parte del mando. Es un principio del sistema comando de incidentes basado en las características de mando acordado en el protocolo y previamente establecidos. Se da cuando en un incidente se ven involucradas dos o más instituciones u organizaciones que tienen competencias técnica, legal y jurisdiccional sobre la coordinación y atención del incidente establecido previamente en los protocolos. Ninguna institución pierde autoridad, responsabilidad o obligación en rendir cuentas. El comando unificado, las instituciones contribuyen a planificar de forma conjunta las actividades, determinar los objetivos para el periodo operacional, conducir operaciones de forma integrada, optimizar el aprovechamiento de todos los recursos asignados, asignar las funciones del personal bajo un solo plan de acción del incidente, ¿sí? Entonces aquí ya en este comando unificado ya integramos lo que son otras entidades, principalmente pues entidades de socorro como son Defensa Civil, Cruz Roja, PONALSAR, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, de pronto brigadistas empresariales y otras entidades que vienen a brindar un apoyo, ¿sí? Y es aquí donde se integran y se unifican todos los conceptos ya vistos, ¿sí? Principalmente lo que son
comunicaciones y protocolos, ¿sí? Los protocolos de la atención deben ser unificados independientemente de la institución que llegue a apoyar. Tenemos el otro eslabón que es la planificación y estructura organizacional. El sistema de comando de incidentes enfatiza la planificación como fase del proceso administrativo, así como el manejo por objetivos que deben estar relacionados con el plan de acción del incidente, lo que es el PAI. Esta tercera característica se relaciona con 4 principios. El manejo por objetivos. Se establecen los objetivos operacionales desarrollando las estrategias y tácticas del incidente, asignando recursos basados en los procedimientos y protocolos. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables en función del tiempo y orientadas en función del incidente, tanto para el periodo inicial como para los periodos operacionales que se establezcan. Se documentan los resultados para evaluar los desempeños y facilitar las acciones de corrección que sean requeridas. Quiero que presten mucha atención a este pedacito, por favor. De esto depende una dinámica que vamos a hacer a continuación, ¿listo? Lo que es el plan de acción del incidente, ¿listo? Entonces, ¿basados en qué? En un objetivo, que ya los acabamos de leer. ¿Basados en qué? En estas preguntas o responder cada una de estas preguntas que tenemos acá. Todas las operaciones de respuesta obedecen a lo establecido en el PAI, el plan de acción del incidente, que puede ser mental o escrito, que pues obviamente de preferencia sea escrito en las emergencias que sean de grandes magnitudes. Se establecen los objetivos, las estrategias, las tácticas, los recursos requeridos y la organización para un periodo inicial u operacional. Se consolidan todo lo planificado para el periodo operacional en los formularios del sistema de comando establecidos y sobre todo contemplando lo que le mencionaba al inicio, estas 5 preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cómo nos comunicamos unos con otros? ¿Cuál es el procedimiento si alguien se lesiona? ¿Cómo lo haremos? Y pues entre otras preguntas que sean necesarias, dar respuesta para poder ejecutar de manera la atención de esa eventualidad. Entonces, vamos a hacerlo aquí muy participativo. Entonces, los aspirantes a bombero que estamos acá, nos vamos a ir para un paseo de olla. ¿Listos? Y vamos a hacer ese plan de acción. Pues en este caso no va a ser del incidente, sino ese plan de acción para irnos de paseo. ¿Listo, muchachos? Entonces, quiero que a través del chat de acá de la conferencia, cada uno me escriba un objetivo para este plan de acción que les menciono, para irnos de paseo. ¿Cuál va a ser ese objetivo o qué es lo que queremos lograr durante el desarrollo y la planificación y la ejecución de ese paseo de olla, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a incluir acá? Vamos a incluir lo que es la fase de planeación, lo que es la fase de ejecución de este paseíto. Entonces, ¿qué insumos requerimos? O teniendo en cuenta obviamente que vamos a llevar la olla al fondo y vamos a hacer un sancocho, un ajiaco allá al lado del río. ¿Listo, muchachos? Entonces, cada uno de ustedes me va a escribir inicialmente un objetivo, ¿listo? En el chat interno, por favor. Listo, muy bien, Sebastián, gracias.
A ver, yo les doy una idea, una noción de qué es lo que queremos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Planificar de manera correcta el paseo al río y propender por la diversión y el entretenimiento de las personas que asistimos. Ese sería como el objetivo general, ¿verdad? Entonces ya vienen los objetivos específicos y acá Santiago ya escribió, por ejemplo, organizar quiénes hacen la preparación de alimentos y quiénes arman las cosas. Por acá Ana María nos dice establecer a dónde se va a ir, quiénes, en qué y a qué hora y quién es el responsable de cada uno. Efectivamente, eso también hace parte de la planeación y planificación, ¿sí? El tema de movilidad, de quién va a ser la persona encargada de llevarnos, de traernos y demás. ¿Lo puede decir verbalmente? Es que Sí, acá el claro, sí. internet. Llevar todos los elementos que vamos a utilizar, la olla, el carbón. Entonces, planear todos los ingredientes y utensilios. Muy bien, pero ¿eso en dónde lo tenemos? Ya aquí dentro de lo que son recursos. ¿Listo? Estamos por el momento planeando los objetivos. Entonces vamos a planear las estrategias. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que todos puedan ir, podamos asistir y demás? Bueno, vamos a leer lo que han escrito. Por acá Wilmar dice, ya todos los implementos necesarios para la actividad, lo mismo que nos dijo Luz Marina. David Vivas dice, inicialmente que la gallina esté gordita y no olvidar el kit de primeros auxilios. Excelente, excelente. Ese es uno de los componentes principales, que sí, que no saben, el kit de primeros auxilios, bueno, también, me refiero a la gallinita. No mentiras. Bien, 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 bien. Bien, David, bien. Tenemos a Edward que nos dice planificar día y hora en que se va a salir. También muy importante el manejo de los tiempos, ¿sí? Los tiempos de respuesta, los tiempos de operación y sobre todo en este tema de operación. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero también tener en cuenta el tiempo, los periodos de operación del personal de rescatistas y demás, y tener en cuenta también los periodos de descanso, los periodos de relajación, los periodos de pronto de necesidades fisiológicas, como lo que es consumo de alimentos, bebidas, hidratarnos, y como asimismo, como consumimos, pues ¿qué hay que hacer? Pues eliminarlos, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta detalles mínimos, ¿cierto? Que uno muchas veces se da cuenta de las emergencias, sobre todo masivas, un detalle mínimo, como puede ser un baño, ¿cierto? Por acá también nos dice medidas de protección para los menores de edad. Con cada cabeza de familia, en caso de pérdida, saber llegar a un punto estratégico. Esto lo vamos a hacer un poquitico más adelante, lo que tiene que ver con las emergencias que se pueden presentar dentro de las emergencias, ¿sí? Los eventos adversos o contratiempos, ¿sí? Que pueden afectar la operación de la emergencia. Entonces, ¿qué recursos necesitamos para ese paseíto de olla?
Vamos, muchachos, me pueden escribir o pueden abrir el micrófono para participar. El carbón, la olla. Muy bien. Y ahí nos hace falta una cosa. Aquí no dirán que La gallina. ya por ahí ya la mencionaron, no. Algo más y mucho más importante. Muy bien. ¿Quién lo escribió? Es que como tiene el nombre, no ha editado el nombre. ¿Quién quiere escribir eso? Si es fuego, Mayeli. ¿Quién escribió fuego? No, Mayeli. ¿Mayerly? Mayerly, por favor, edite el nombre para saber quién me está hablando. ¿Listo, Mayerly? Bien. Sí, señor. Listo, bien, bien. Ese es uno de los pilares también importantes. Llevar con qué prender, ¿cierto? Porque no nos toca la antigüita con 2 piedras. Listo, muy bien. Por acá también es importante la sal, que no nos queda, imagine cómo nos queda un sancocho sin sal. Muy bien, ¿qué otros recursos necesitamos? Muy bien, excelente. La cebolla, papa, yuca, el agua, también importante, la leña, el cuchillo, linternas, los platos también. Servir sancocho en la mano así como que no, ¿cierto? Muy bien. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, vamos en la mitad del plan de acción, ¿cierto? Donde establecemos objetivos, estrategias, las tácticas, los recursos, ¿cierto? Y entonces, una sola persona me va a responder a esta pregunta. ¿Qué queremos hacer? Entonces, ahora el micrófono, una sola persona, ahora el micrófono y me responde esta pregunta. ¿Qué queremos hacer? Giovanni nos dice una integración. Listo, muy bien. Otra persona. ¿Quién es el responsable de hacerlo? Aspirantes a bomberos. ¿Me repite, por favor, quién me habló? Los aspirantes a bomberos. Listo, Ana María, bien. ¿Cómo nos comunicamos unos a otros? De manera verbal o por señas también. Muy bien, Luz Marina. Pues de aquí en adelante ya pues somos bomberos, ya miramos cómo son las preguntas, pero ¿cuál sería el procedimiento si alguien se lesiona? Establecer un punto con los botiquines y implementos de primeros auxilios. Listo, muy bien. ¿Y cómo lo haremos? Así que yo les ayudo con esta respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, planificando, organizando, asignando responsabilidades, asignando los recursos, ¿sí? Y pues obviamente planificando el lugar, fecha y hora
de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Listo, muchachos, muy bien. Entonces, este pilar o este eslabón de la parte de planificación y estructura organizacional, como lo es el plan de acción, es muy, muy importante, y sobre todo tener presente esta primer palabrita, los objetivos, ¿sí? Recuerden que los objetivos o cualquier objetivo que nos planteemos, nos tracemos, debe ser evaluable, debe ser medible, debe ser alcanzable. ¿Listo, muchachos? Entonces damos continuidad. Aquí hablamos de lo que es alcance y control. Se define como el número de individuos que un responsable pueda supervisar con efectividad. En el sistema comando de incidentes, 5 personas por cada supervisor es el número óptimo. En general, debe mantenerse en el rango de 3 a 7 personas. Entonces ustedes me dirán, ¿qué es más fácil? Si controlar esto o controlar esto. ¿Qué es más fácil, derecha o izquierda? Izquierda, mi cabo. Muy bien. Nos damos cuenta dentro de esta estructura organizacional o este alcance y control que dice que un máximo de 7 personas, ¿sí? Por cada supervisor, ¿sí? Cada uno de nosotros, y yo sé que la teoría es una cosa y el momento de la práctica es otra, y mucho más durante el desarrollo de una emergencia, la atención de una emergencia, ¿sí? Pero lo ideal es mantenernos dentro de este rango, ¿sí? Dentro de este rango de supervisión para mantener ese alcance y control que tanto hace énfasis la estructura del sistema comando de incidentes. También hablamos de lo que es la organización modular. ¿Qué es eso? Basada en el tamaño del tipo del incidente y necesidades detectadas. Si un individuo puede cumplir con todas las funciones en la respuesta, no es necesario aplicar el número de recursos asignados para controlar el incidente. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos tener la capacidad logística, operativa y administrativa para atender un incidente. Puede ser de lo más mínimo, en donde una sola persona, que puede ser el comandante de incidente, se encargue de todas las funciones, como por ejemplo ser el oficial de seguridad, el de comunicación, el de enlace, de información, y las demás personas entrarían en una sección que sería operaciones y logística, ¿sí? Que puede ser la atención de un accidente de tránsito, 2 personas lesionadas, una caída de un motociclista, ejemplo. Entonces llegaron las unidades de bomberos, llegaron la tripulación completa de un vehículo, que son 4 o 5 personas. Entonces una persona va a ser el comandante del incidente y esa misma persona va a ser la encargada de vigilar las condiciones de seguridad, de tener comunicaciones, de compilar la información, y las demás personas pueden hacer las veces de operaciones, ¿sí? Eso serán las personas encargadas directas de la atención de, en este caso, pues, de los heridos, ¿cierto? Y a su vez, tener como esa capacidad administrativa y organizativa para podernos extender hasta lo más complejo y llegar a esa organización modular de tener un responsable por cada cargo o rango, cargo que hay dentro de la estructura del sistema comando de incidentes.
Listo, Sebastián, enterado. Hablábamos de lo que es instalaciones y recursos. En el sistema comando de incidentes se establecen diferentes tipos de instalaciones para la operación y el apoyo. El comando de incidente establecerá las instalaciones de acuerdo a los requerimientos del incidente evento operativo. Mantener un registro y control actualizado de los recursos es crucial para el manejo del incidente. Esto implica los procesos para registrar, categorizar, ordenar, despachar, rastrear, recuperar y desmovilizar, incluyendo el reembolso de los mismos. Esta cuarta característica se relaciona con dos principios. Hablamos de lo que son instalaciones. Es ese espacio físico designado para manejar las principales operaciones de una emergencia o desastre. Usualmente son el puesto de comando, el área de espera, el área de concentración de víctimas, la base, el campamento, la alibase y el aeropuerto. Y el punto, perdón. Algunos incidentes requieren instalaciones adicionales, como por ejemplo albergues temporales o albergues ya permanentes. También es importante el manejo integral de los recursos. Este principio permite garantizar la seguridad del personal, optimizar su uso, ordenar, contabilizar y controlar el uso de los recursos y reducir las intromisiones. Acá yo les voy a contar una pequeña experiencia que fue cuando fue el terremoto en Haití en el año 2009-2010, más o menos. Yo me encontraba prestando el servicio y se hizo una campaña de recolección de ayudas, lo que era comida, bebidas, ropa y demás enseres. Desafortunadamente yo tuve una pelea, una discusión con uno de mis compañeros. Pues él fácilmente, pues de pronto a mí por educación, por principio, igual yo llevo 17 años como bombero y inicié como bombero desde los 14 años. Entonces, ese tipo de actividades son las que yo ejecuto con orgullo, con responsabilidad y demás. Entonces, ese compañero, pues llegaban las latas de salchichas, llegaba la ropa, las gaseosas, Gatorade, bebidas hidratantes y demás. Pues al compañero le pareció fácil, destape y coma, ¿sí? Y bueno, yo le pasé una, le pasé dos, pero la tercera ya cuando empezó a coger más y sacaba ropa y que esto me sirve y que esto no me sirve, pues realmente pues ya actuamos de diferente manera. En realidad tuvimos una discusión y casi una pelea ahí por esto mismo, ¿sí? ¿Y por qué viene esto? Debido a los principios con que fui formado, no solamente como bombero, sino como ciudadano, como persona en mi hogar, ¿sí? En poder mantenernos en esa posición de administradores como tal de unos recursos, ¿sí? Esos recursos, vuelvo y lo digo, pueden ser desde recursos económicos como pueden ser recursos físicos y recursos de personal, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente este tema de manejo integral, acá la palabra lo dice, integral de los recursos, ¿sí? Pues optimizando su uso y garantizando su disponibilidad y efectividad. Acá retomamos el tema del manejo de las comunicaciones e información. Un momentico, por favor.
En un incidente las comunicaciones se facilitan a través del desarrollo y uso de un plan de comunicaciones. Ese plan de comunicaciones debe ser común a todas las instituciones que responden, ¿sí? Lo que les decía hace un momento. Entonces, reitero, si estamos trabajando nosotros como cuerpos de bomberos allá solitos, pues no habría problema. Cuando ya se integran otras instituciones, pues ya hay que tratar de mantener ese lenguaje común, ¿sí? De hablar claros, precisos y concisos. También se debe establecer un proceso para reunir, compartir y manejar información e inteligencia relacionada con el incidente. Esta quinta característica se relaciona con dos principios. Comunicaciones integradas. Vuelve y lo reitera. Un mismo plan de comunicaciones, un mismo plan de procedimientos operativos estandarizados, un lenguaje claro, las frecuencias comunes y la misma terminología. Se puede establecer varias redes de comunicación dependiendo del tamaño y la complejidad del evento, ¿sí? Entonces, acá volvemos y lo decimos. Un solo procedimiento, un solo plan de comunicaciones, un lenguaje claro, preciso y conciso. Esto es la voz que también es importante el manejo de la información e inteligencia. La recopilación, análisis y el intercambio de la información e inteligencia es un componente importante del sistema de comando de incidentes, pero se debe establecer cuando se requiere manejar asuntos operativos de seguridad con los medios de comunicación y temas de seguridad y sensibilización pública, ¿sí? Dentro de la estructura del sistema de comando de incidentes, pues ya vamos a ver ahorita a más detalles, existe el oficial de información, que es la mano u otra de las manos derechas del comandante del incidente. Pues es importante mantener estas comunicaciones de una manera profesional y responsable, ¿sí? Sobre todo, pues cuando hay, por ejemplo, víctimas fatales o de pronto con algunas características particulares, cuando son muertes violentas y demás, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta información. Al igual que, por ejemplo, muchos cuerpos de bomberos utilizamos, porque Bomberos Chocontá también los utiliza, el tema de manejo de las redes sociales, ¿sí? Entonces, donde se garantice la reserva y privacidad de las personas, ¿sí? Y sobre todo, pues, de las víctimas o pacientes que estamos atendiendo. ¿Listo? Finalmente vemos otro eslabón que es el profesionalismo. El sistema de comando incidente requiere que todas las personas involucradas en la estructura organizacional desempeñen su trabajo cumpliendo las normas, protocolos y procedimientos, sumado a la objetividad y efectividad en la labor asignada, lo que finalmente permite el cumplimiento del deber. Esta sexta característica se relaciona con dos principios. La responsabilidad, y acá lo reitero lo que cuando hicimos la introducción, la responsabilidad no solamente recae en el comandante del incidente, sino recae en todas las personas que están involucradas en la atención de las emergencias, ¿sí? Es esencial hacer una rendición de cuentas efectiva ante nuestros superiores durante un incidente de autoridades correspondientes en los niveles institucionales. Esta responsabilidad de rendir cuentas está asociada a los diferentes aspectos, como el registro. Todos deben reportarse al llegar al incidente sin importar la institución a la que pertenece para recibir su asignación. El plan de acción del incidente, las operaciones en el incidente son dirigidas y coordinadas según el plan de acción de incidentes.
Y la unidad de mando. Toda persona en el incidente responde a una sola persona. Tenemos otras obligaciones de responsabilidad personal. Todo el personal es responsable de sus acciones y de aplicar el sentido común durante las operaciones. ¿Sí? Acá hablamos ya de un sentido, ¿sí?, que es obviamente esencial aplicar lo que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? El tratar de preservar nuestra vida, el tratar de preservar la integridad física de pronto de alguna edificación o de alguna elemento material como tal en donde estemos atendiendo la emergencia. ¿Sí? Hablamos también de lo que es el alcance de control. ¿Sí? Hablábamos de que máximo se puede tener bajo nuestro mando a 7 personas por máximo. ¿Sí? Y los registradores deben documentar y reportar los cambios en el estado de los recursos en la medida que estos ocurran. Tenemos otra característica dentro de lo que es profesionalismo y la oportunidad y pertinencia de los recursos. Es el despacho y despliegue de los recursos para responder solo cuando se les solicita o son despachados por una autoridad competente. Evita desplazar recursos no solicitados para no generar caos, agravar la situación por seguridad y prever futuros problemas en rendición de cuentas. Otro aspecto clave del sistema común de incidentes es la importancia de administrar los recursos para ajustarse a condiciones cambiantes. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Entonces, ocurrió una emergencia en el municipio, vamos a hablarlo acá, que hay miembros de Manta, entonces ocurrió, o inclusive ahorita en este momento tenemos una emergencia activa allá. Ocurrió un incendio en el municipio de Manta, entonces llegaron los bomberos de Chocontá y llegaron los bomberos de Guateque, que son los más cercanos, a apoyar esta emergencia. ¿Sí? Ah, no, pero es que resulta ya mi comandante dice, no, pero es que yo ya la tengo controlada. ¿Quién los llamó? No, es que a mí me llamó el alcalde, es que a mí me llamó el vecino, es que a mí me llamó mi tía que vive aquí en la zona. Entonces, aquí recae la responsabilidad principalmente en quién. ¿Quién crees que sería el responsable de, en este caso, pues, de activar recursos que no son necesarios? ¿De quién cree que sería la responsabilidad por haber desplazado esos recursos? Al comandante o al comando de incidentes, ¿no, Mikao? Efectivamente, en este caso recaería sobre el comandante o el oficial de guardia, quien fue quien autorizó el desplazamiento de un recurso innecesario en este caso, fuera de la jurisdicción obviamente o claramente violando esta orden jerárquico o sistema comando de incidentes como tal, en donde quien debería solicitar ese recurso sería el comandante del incidente, que es la persona que sabe qué recursos tiene, cómo va a operar y en cuánto tiempo va a operar. ¿Sí? Entonces, es eso, evitar de pronto el desgaste de recursos, equipos, combustible, vehículos y demás, pues cuando no se requiere. ¿Sí? Y el otro eslabón que nos menciona acá es la importancia de administrar recursos para ajustarse a condiciones cambiantes, es decir, irnos
lo más extremos posibles, ¿sí? Retomemos el incendio forestal. Entonces, un incendio forestal en el municipio de Manta. Entonces, resulta que el comandante dijo, no, yo puedo controlarlo. De pronto con los recursos que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el derecho? Mantener en alerta amarilla o en estado de alistamiento a los recursos más cercanos, ¿sí? Con este fin de garantizar, ¿sí?, esa condición cambiante que pueda generar la emergencia. Cuando ocurre un incidente, los recursos deberían ser despachados y distribuidos para formar parte de la respuesta al incidente. En otras palabras, hasta que sean distribuidos a la organización del incidente, permanecerán ejerciendo sus funciones cotidianas. Después de ser distribuidos, su primera tarea es registrarse y recibir una asignación. Después de registrarse, localizar al responsable del incidente y obtendrán sus instrucciones iniciales. Las instrucciones que reciban y entreguen deben incluir lo que es la evaluación actual de la situación, la identificación de sus responsabilidades específicas, identificación de los colegas, ubicación del área de trabajo, identificación de áreas de descanso según sea apropiado, instrucciones de procedimientos para obtener los recursos necesarios, periodos operativos, turnos de trabajo, procedimientos de seguridad requeridos y equipos de protección personal según corresponda, información clave de entrega al personal del siguiente periodo operacional. Entonces, esto sucede cuando otras entidades llegan a realizar el apoyo de la atención inicial de las emergencias. Muchachos, si me pongo a abrir este tema, nos vamos a extender mucho más de la hora asignada, ¿sí? La idea es pues no dejar tan cortante los temas, sino dejar claros los aspectos que vamos viendo, ¿sí? Entonces, para la próxima clase vamos a arrancar desde acá, desde funciones, responsabilidades y la estructura del sistema comando de incidentes. Aquí ya vamos a ver lo que son funciones específicas de cada uno de los integrantes que conforman la estructura del comando de incidentes. ¿Listo, muchachos? Entonces, por el momento, ¿me recuerdan cuál es la tarea que dejamos? Tenemos que leer la resolución que mi cabo nos dejó y hacer como una exposición entre los integrantes de la estación que estemos presentes en el curso. Muy bien, gracias, Sebastián. Entonces, ¿qué fue lo que vimos como tal hasta acá? Lo que son los principios y cada uno de sus componentes del sistema comando de incidentes, ¿sí? Que fue básicamente esta tableta, ¿sí? En donde hablamos de lo que es estandarización, mando, planificación, instalaciones, recursos, manejo de las comunicaciones y sobre todo el profesionalismo. ¿Listo? ¿Qué nos permite esto? Poder garantizar de manera efectiva la administración de lo que son la atención de emergencias. Entonces, de manera rápida, vamos a hacer un llamado de lista que yo hoy veo conectados muy poquitas personas. Y esto sí, o sea, realmente no es por mí,
Si ustedes se dieron cuenta, en la clase anterior estuvo, en las dos clases anteriores que yo también estoy presente, estuvo el delegado estuvo el sargento Godoy, quien hace parte de la delegación departamental de bomberos y quien se encarga de llevar ese control de las capacitaciones que se están dando, ¿sí? Entonces, uno de los temas importantes que nos resaltaron en la Dirección Nacional de Bomberos al momento de solicitar el PIN fue la participación y la ejecución de manera efectiva de todas las capacitaciones, ¿sí? Entonces, tratar de darle cumplimiento a lo que se planteó en el proyecto para que nos habilitaran para el PIN del curso. Entonces, vamos a hacer un llamado de lista porque hoy la persona encargada del link no está. Entonces, voy a hacer llamado de lista de las personas que estuvieron presentes en la capacitación. Entonces, Carlos Jessy Moreno. ¿Está o no está Carlos Jessy Moreno? Micao habla con el aspirante de Vivas. Carlos Jessy Moreno no cuenta porque él no está realizando el curso. Él es compañero de aquí de Manta, pero él no está realizando el curso. Entonces, anularlo de la lista, si es posible. Gracias. Ah, listo, perfecto, gracias. Daniela Gómez, si la vi conectada, no sé si todavía esté. Gracias. Oscar David Alfaro, también lo vi conectado. Sí, Oscar está ahí. Wilmar Dueñas. Presente. David Roldán. David Vivas Roldán. Micao, presente. En cuanto a mi compañero Oscar, él tiene problemas de conectividad, pero sí, él estaba presente hace un momento. Sí, lo veo aquí todavía conectado, sí, y él me escribió. Bien. Gabriela Pinzón. Presente. José Luis Muñoz. Adriana Carolina. Micao, Oscar Alfaro, presente. Qué pena es que la conexión está mala. Listo, compañero, no hay problema. Diego Andrés Casallas. Oscar Giovanni Gómez. Presente, Micao. Ana María Costa. Presente, Micao. Álvaro David Acuña. Juan Pablo García. Albaluz González. Luz Marina Segura. Presente, Micao. Disculpe, yo tengo una pregunta. Yo envié la evaluación, pero no sé si quedó registrada. Venga, revisamos de una vez. Ay, sí, hágame el favor. Gracias. ¿Desde qué correo? Ya tengo 17 registradas. ¿Desde qué correo lo registró, por favor? Gmail, luzmarinasegura06@gmail.com. No, señora, no está registrada.
Entonces la puedo volver a enviar, disculpe. Sí, sí, señora, todavía no la he cerrado. Ah, bueno, gracias. ¿Puedo retirarme y enviarla? Sí, claro, sí, ya terminamos, no se preocupe. Diego Catallas también tuvo problemas de conexión, me escribía, pero no se logró conectar con la clase de hoy. ¿Quién me dice? Diego Casallas. Me escribía, pero no, seguro no tenía habilitado la plataforma. Listo. Entonces me puedo retirar, mi cabo, y envío Mica, la una evaluación. pregunta, ¿su merced nos puede decir quiénes quedaron registradas la evaluación o si no para volverla a realizar? Si quiere, terminamos ya del llamado a lista, ya les digo quiénes están registrados. Gracias, Mica. Blanca Liliana Acosta. Presente, Micao. Erika Marlene Camelo. Ella no está haciendo el curso, Mica. Martín Santiago Achuri. Presente, Micao. Joan Sebastián Suárez. Presente, Micao. Marco Danilo Cuervo. Presente, Micao. Eduardo Alejandro Gómez. Micao, él fue el compañero del cual informé que tuvo problemas de conexión, pero él sí asistió a la reunión. Listo, gracias. Neida Mayeli Fernández. Presente, Mica. Edwin Pinzón. Jenny Rocío Morales. Gilmar David Cruz. Oscar Roniel Urrieta. Edwin Pasos. Néstor Jaime Moreno y Orlando Moreno. Ellos son de PAN y ellos a mí me escribieron que tenían problemas de conexión. Listo, muchachos. Entonces, vamos a revisar por acá. Entonces, pendiente de los correos, por favor, porque aquí me aparece registrado por los correos. ¿Listo? Entonces, tenemos joandaza010@gmail.com, mcd23.c@gmail.com, Gabriela Pinzón 44@gmail.com, Santiago Ashuri Cuervo @gmail.com, Ani D2810 Oscar Giovanni Go @hotmail.com, Wilmar Dueñas 12 @gmail.com, Alfaro Oscar David @gmail.com, Ouruena 13 @gmail.com, Mayerfer 1992 @gmail.com, Dani Gómez 05 2003 @gmail.com, David vvs @live.com, Elizabeth Agatón 863 @gmail.com, Casallas Andrés 994 @gmail.com, Acosta Lidia 220 @gmail.com, Edwin Pinzón 973 @gmail.com. Esas son las respuestas o los correos que han sido registrados al momento, que han respondido a la evaluación.
Disculpe, mi cabo, vuelvo y la envío y no me permite enviarla. Si gusta, pues se la contesto o cómo hago para enviarla, porque ya la he intentado, incluso acá mi hijo me ayuda que sabe y no la deja enviar. ¿Ya la contestó? Sí, señor. ¿Desde qué correo la contestó, por favor? Luz Marina Segura, todo en minúscula, Luz Marina Segura 06. No, pues es que no me aparece arroba. registrada. Si de pronto me apareciera registrada, yo le voy a eliminar para darle la oportunidad de responderlo otra vez, pero es que no me aparece registrada. Pero es que no me la deja enviar, ¿cómo hago? En su efecto le tocaría desde otro correo, abrir la evaluación o el enlace desde otro celular que contenga otro correo electrónico. Y pues igual ahí aparece su nombre, entonces no habría problema. Una vez cuando empiece a evaluar, ya los empiezo a calificar a uno por uno. ¿Listo, Luz Marina? Escuché mi correo. No sé. Gabriela, ¿qué correo es el tuyo? Gabriela Pinzón 44. Sí, señora, sí está registrado. No, bueno, muchas gracias. Listo, Luz Marina, entonces inténtalo desde un correo, desde otro correo y ya me escribe al interno y miramos a ver si no lo puede resolver. Bueno, muchas gracias, mi cabo. Listo, vale, con gusto. Entonces, muchachos, que pasen buena noche, que descansen. Nos vemos en la próxima clase, que sería el martes. Yo creo que sobre la misma hora, sobre 6:30. Yo les envío el link confirmando la hora. ¿Listo, muchachos? Mi cabo, muchísimas gracias. Igualmente que pase muy buena noche. Listo, muchachos. Buenas noches.